Durante todo este año hemos estado tocando diversos temas porque en la medida en que nos informemos y tengamos información fidedigna, podemos todos ser parte de este cambio cultural profundo que necesita nuestro país. Hoy hablaremos de la violencia física. ¿Cómo denunciar? ¿Cuándo denunciar? Y cuáles son los tips necesarios para realizar una denuncia efectiva. Antes de hablar en extenso a este tema, vamos a tener la grata compañía, y un honor tenerla acá, de Erika Mayra, gerente de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional. Bienvenida, mi querida Erika. Muchas gracias, muy buenas tardes y muy agradecidos como Fiscalía de la invitación. Vamos a ver una nota que preparó nuestra periodista Paulina Alvarado que nos introduce al tema y después conversamos acá. Perfecto. Vamos. Según aconseja la Fundación Honra, es importante tener en cuenta algunos consejos prácticos en caso de estar siendo víctima de violencia. También si usted conoce a alguna persona y sobre todo de violencia física. Vamos a conocerlo. Informar a personas de confianza, por ejemplo, familiares, vecinas, amigas u otros también que lo rodeen dentro de sus círculos más cercanos. Solicitar a sus vecinos o vecinas que en el evento de escuchar gritos o observar algo anormal en su hogar, llamen de inmediato a Carabineros. Dar instrucciones a sus hijos o hijas para que arranquen a la calle en busca de ayuda en caso de estar siendo víctima de algún tipo de violencia. Sacar cualquier arma que se encuentre en su casa y alejarse de la cocina por el riesgo de los cuchillos y otros utensilios que puedan ser un arma. Memorice los números de teléfonos de emergencia, por ejemplo, el de Carabineros, el de PDI y tantos otros, y mantenga un teléfono celular siempre cargado y con dinero para poder realizar estas llamadas. En caso de estar viviendo violencia, retírese de baños y áreas pequeñas, ya que en ellos es dificultoso y complejo defenderse y zafarse de una agresión, especialmente si es física. Si el agresor o agresora ya no vive en la misma casa, cambie las cerraduras de sus puertas y ponga rejas en las ventanas. Si estima que será necesario escapar o bien salir de su casa en cualquier minuto, piense en qué familiar, amigo, vecino podría ayudarlo o bien a qué lugar se dirigirá y qué camino o ruta puede ocupar. Además, haga un bolso pequeño con cosas importantes que quizás necesite. Si tiene que salir rápidamente, guárdelo en algún lugar seguro o déjelo con alguien que sea de su extrema confianza. También no olvide incluir dinero en efectivo. De todo corazón, esperamos que jamás tenga que usted o alguna conocida suya usar algunos de estos consejos prácticos. Pero como sabemos y hemos visto durante todo este año, lamentablemente la violencia puede estar más cerca de lo que creemos. Y finalmente, nunca es información que estará de más, para que juntos digamos basta. Ya, Erika, luego de esos consejos o tips que siempre son necesarios, vamos a ver la cosa más concreta, más directa. ¿Dónde debo denunciar o dónde debo concurrir para poder denunciar? Ya, hay muchas opciones, hay muchas opciones y es muy importante tener presentes todas estas opciones según la situación en la que uno está. Si hay una situación de emergencia, es esencial llamar por teléfono al 149 de Carabineros. 149, que es el teléfono que debemos tener en conocimiento. Exacto, al 134 de la PDI. 134. ¿Cierto? Y si no le contestan, al 133 de Carabineros también puede sumarse como emergencia policial. Esos son teléfonos que funcionan para situaciones de riesgo inminente, es decir, me están maltratando actualmente o yo, como vecino o vecina, estoy escuchando que están maltratando a alguien y puedo llamar y ahí se requiere la concurrencia directa de personal policial para intervenir en esa situación de violencia. En la Fiscalía presencial y durante la pandemia se abrió la posibilidad de hacerlo online también. Exactamente. ¿Se mantiene esa posibilidad? Se mantiene esa posibilidad. O sea, ¿aquí la vamos a agregar? Sí, en la página web www.fiscaliadechile.cl y encontrará las instrucciones para hacer su denuncia online. En cualquiera de estas formas. Así Ahora, hay posibilidad también de, si una víctima recurre a la asistencia pública, al servicio de salud, ¿también puede denunciar ahí con el carabinero que está ahí de turno? Eso es muy importante porque hay dos situaciones ahí. El carabinero que está de turno puede recibir la denuncia, pero por otro lado, el personal médico está obligado a remitir los antecedentes a la fiscalía si es que se da cuenta, se está reportando una agresión. Entonces hay dos vías. Puede hacer la denuncia directamente ahí con el carabinero que se encuentra en el lugar, pero también puede enviarse, la información por parte del mismo personal médico, aunque la víctima incluso así no lo desee. Es decir, es importante tener presente que es una obligación para el personal médico remitir esos antecedentes. Erika, cuando hay golpe, cuando hay herida, es como bien fácil decir aquí hay violencia intrafamiliar y hay que denunciar. Y estas son las vías de denunciar. Sí. Pero hay otras que no son tan fáciles ni tan claras. ¿Cómo saber cuándo denunciar? Te quiero contestar esa pregunta, pero se nos olvidó algo muy importante. Dígame. Denuncia seguro, 600-400-0101.
600-400-0101. Este número es muy importante porque es absolutamente anónimo. Cualquier persona puede hacer una denuncia en este número cuando es testigo de violencia, sabe que en una casa, etcétera, y no tiene que dar sus datos y entrega la información y eso abre una denuncia que llega a la fiscalía. Perfecto, un tremendo número Sí. que se nos había olvidado. 600-400-0101. Así es. Ya, dijimos, ¿cuándo denunciar? Vamos a ver si me puedo acá salir para ocupar otra página. Sé que está. ¿Cuándo denunciar? Porque la agresión física es la que tenemos más clara y la que no sabemos detectarla más fácil. Pero hay otras agresiones que son más difíciles de detectar. Sí, como comenzamos esta conversación a raíz de la agresión física, nos centramos, ¿no es cierto?, entonces en lo que era delito, ¿no es cierto? Sí. Pero también hay agresiones que no son constitutivas de delito, que son la violencia psicológica que no es reiterada en el tiempo y eso es de competencia de los tribunales de familia. También allí se puede denunciar y se pueden recabar medidas cautelares. Eso Esta es importante. siempre es constitutiva de delito, porque siempre va a provocar una lesión, Exacto. mayor o menor. Exacto. En la agresión que es psicológica es la que sería de los tribunales de familia y ahí se agrega entonces otro lugar donde uno puede Así es. denunciar, que es en los tribunales de familia. Sí, y en este punto es importante que si es un episodio Aislado, puntual, sí. es de competencia del Tribunal de Familia y ahí va a quedar. Y el agresor se expone a una multa y a medidas cautelares, ¿no es Sí, y cierto? si es reiterativa. Y si es nada. reiterativa, esto se va a los tribunales penales y en particular a la Fiscalía para su investigación. Y entonces cuando es violencia psicológica reiterada, es delito. Perfecto. Tenemos entonces dónde denunciar, cuándo denunciar, cómo denunciar, qué puntos son importantes considerar al minuto de la denuncia o Ya. tips para el minuto de la denuncia. Ya, vamos a hacer una distinción. Puede denunciar cualquier persona, ¿ya? Por estas vías, pero es importante considerar que se le van a pedir alguna referencia cierta, ¿no es cierto?, del hecho que está ocurriendo y de la víctima, al menos, ¿no es cierto? Es decir, Descripción precisa. Descripción precisa, no tiene que ser tampoco algo de científico. Una descripción clara que le permita a la policía saber quién es la persona víctima, dónde se encuentra y más o menos dónde fue el hecho. Siempre son buenos los detalles, pero muchas veces la gente dice no voy a denunciar porque no sé tanto detalle. No. Si sabe de que alguien está sufriendo violencia, denuncie. Ahí se verificará. Ojalá pueda tener más detalles y si no los tiene que denunciar igual. Exactamente. Ahora, Ya. si ¿Qué yo, otra cosa? víctima, voy a hacer la denuncia, es muy importante que, por ejemplo, si no estoy en esa situación de peligro inminente en que llegó la policía y ahí se toma toda la denuncia, yo cuando vaya a hacer la denuncia entregue un relato donde pueda dar luces de lo que realmente pasó, con detalle. Si es violencia física, me saque alguna foto y la tenga, la pueda proporcionar, ¿no es cierto? Los datos del agresor, lo que me ocurrió, le dicen normalmente la relación circunstanciada de los hechos. O sea, cuente lo que Generalmente pasó. cuando la gente va a hacer, las personas van a hacer la denuncia a un recinto policial, le hacen una serie de preguntas Sí. que tienden a identificar y a detallar el hecho que ocurrió. Algunas por pudor no quieren decir, por ejemplo, cuando te preguntan si temes por tu vida, prefieren no decirlo. Cuando les preguntan, ¿hay un arma en la casa?, prefieren no decirlo. Exacto. ¿Es importante esa información que se entrega? Es muy importante porque te agradezco mucho la pregunta. Una cosa es lo que yo cuento, a mí me pasó esto y después viene la evaluación de riesgo. Esas preguntas que tú dices tienen relación con la evaluación de riesgo. Si yo no contesto esas preguntas o omito información, mi situación de riesgo puede ser valorada distinto de lo que realmente es. Y por lo tanto, por ejemplo, estoy en una situación de riesgo alto y yo entendí o no quise entregar información y se califica como de riesgo medio o bajo. Es tanta la información que queremos entregar que se nos hace corto siempre Sí. el tiempo, pero ya revisamos dónde denunciar, cuándo denunciar y tips o cómo denunciar. Tenemos además un contacto con nuestra periodista Paulina Alvarado, quien tiene también cosas que contarnos respecto a medidas que se están tomando últimamente y que fueron anunciadas por la ministra, ¿no? Efectivamente, porque cuando hablamos de violencia es muy importante conocer y saber también tener toda la información con respecto a cuáles son las herramientas que se pueden contar. Y es por eso que fuimos hasta el Ministerio de la Mujer, específicamente a hablar con la ministra Mónica Salaquet, y ella nos contó sobre el tema del monitoreo telemático. Miren, les dejo la cápsula para que la vean. Esta nueva ley de tobilleras, ¿no es cierto?, electrónica, gracias a la promulgación de la ley de monitoreo telemático, va a permitir dar pasos importantes en prevención
y protección a las mujeres víctimas de violencia. ¿Quiénes van a tener que usar estas tobilleras? Son aquellos agresores que están en un proceso judicial y que tienen medidas cautelares de no acercamiento. Aquí existe una pauta de riesgo que les permitirá tanto a los tribunales de familia como tribunales penales, cuando consideren que el perfil del agresor es de un riesgo inminente tanto para la víctima como para su familia, determinar que ese agresor durante el proceso tenga que utilizar estas tobilleras electrónicas. Si la persona que está utilizando estas tobilleras intenta sacárselas, en ese mismo segundo se alertan los monitores que estarán ubicados en Gendarmería. Recordemos que acá estamos utilizando nuevas tecnologías con georreferenciación y tenemos involucrados tanto a Gendarmería de Chile como a nuestras policías. Por lo tanto, se alerta en Gendarmería y Gendarmería se contacta con Carabineros que esté más cercano al lugar donde se ubica la persona que lleva esta tobillera para acercarse y agarrarlo a tiempo. Pero paralelamente, la mujer víctima se le va a activar un dispositivo para que ella también pueda tomar las precauciones necesarias hasta que la policía llegue al lugar. Hoy día que los tribunales de familia y los tribunales penales van a contar con esta nueva herramienta, espero signifique que ustedes se animen a denunciar. Necesitamos que los agresores de nuestro país estén en la justicia, porque si no, nunca le vamos a ganar este flagelo. Ya, Paula, estábamos revisando acá con Erika lo importante y el nexo que hay entre lo que estábamos hablando y lo que nos cuenta la ministra. Porque si usted entrega aquí información detallada que haga entender a la Fiscalía, al Ministerio Público, la gravedad de los hechos, vamos a poder contar con esta tobillera, ¿no? La ley dice que procede la tobillera o el monitoreo telemático solo en casos de riesgo alto, calificados así por la pauta de violencia intrafamiliar. Entonces, si yo minimizo la situación y en realidad es grave, no voy a poder optar al monitoreo telemático, como medida cautelar, por ejemplo. Muy bien, ya lo sabe. Paulina, tú tienes otro tema que hablar sobre las casas de acogida, ¿no? Efectivamente, y pasa lo mismo que estaban hablando ustedes, donde efectivamente se van sobrevivientes o personas víctimas que estaban con riesgo vital, y ahí están las casas de acogida, que son estas residencias temporales de protección a mujeres y también a sus hijos. Pero la ministra también nos quiso contar más detalles de esto. Escucha. 43 casas de acogida que tenemos a lo largo de todo el país son residencias que están a disposición para mujeres que están corriendo un riesgo de vida, un riesgo vital por parte de sus agresores. Ellas podrán ingresar cuando lo determine el Tribunal de Familia a esta residencia con sus hijos o hijas hasta 14 años. Estas residencias son gratuitas. En esta residencia van a poder estar 6 meses, incluso si es necesario un tiempo mayor, pero al mismo tiempo se le entregará apoyo jurídico y apoyo psicológico, porque lo que queremos es que una vez que esa mujer salga de la residencia pueda retomar su vida con fuerza y con tranquilidad. Estas residencias cumplen con todos los estándares de seguridad, de confidencialidad y de protección. Si tú estás siendo víctima de violencia y no tienes un lugar donde ir, confía, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tiene estas casas para ti. Si tú te quieres cambiar de región, te llevamos a una casa en otra región. Recuerda, tenemos 43 casas de acogida a lo largo de todo Chile. Ya, y tuvimos dos elementos súper importantes, mi querida Paulina, que son el monitoreo telemático, que es muy importante, que hoy día está como medida de protección, que es maravilloso, porque antes era solo cuando había sentencia, ¿cierto? Así es. Esa es la gran diferencia. Y lo otro que nos explicaba Paulina tenía que ver con las casas de acogida que permiten que la víctima pueda salir del lugar donde está sufriendo. Así es. Ahí es bien importante que todas sepan, las que se puedan encontrar en esta situación, que en la comisaría, en la fiscalía, le van a hacer esa pregunta cuando se encuentra en una situación grave. Usted desea estar en una casa de acogida y en ese contexto se le pide el consentimiento y si dice que sí, se le va a trasladar a una casa de acogida. Muchísimas gracias, Pablo, por la información que nos entregaste, tan valiosa que nos permite salvar más vidas. Y lo otro es que se nos había quedado en el tintero, mi querida Carla, tiene que ver con las medidas de prueba que yo puedo presentar. Si no las tengo, puedo denunciar igual. Absolutamente. Si no las tiene, no importa. Pero si las tiene, llévelas o guárdelas para cuando tenga que ir a la fiscalía. Pero ¿todo me sirve? Todo. WhatsApp, grabaciones, testigos, fotos.
una de las cuestiones esenciales que nos ocurre es que estos hechos siempre están dentro del ámbito familiar, pero muchas veces escuchó la vecina o yo le conté a una amiga y esos testigos son importantes para probar el hecho, porque nosotros en los tribunales tenemos que probar los hechos. Perfecto, muchísimas gracias por darnos toda esta información, muchísimas gracias también al Ministerio, a Paulina Alvarado y a todos, porque entre todos nosotros vamos a decir basta a la violencia contra la mujer. Muchas gracias a usted también por acompañarnos, los esperamos mañana para seguir a tu servicio. Chao.